¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Vaya joya de supervivencia y horror submarino me he encontrado gracias a todos ustedes. Así que tras hacer el video de historia que cuenta con un hermoso mensaje para nuestra especie, llegó la hora de listar algunos cuantos detalles ocultos de este juego, que nos pone en el papel de Riley Robinson, el único sobreviviente de un aterrizaje forzoso en 4546b, un planeta oceánico lleno de vida hostil que oculta un terrible secreto, pues los humanos no son la primer vida inteligente en visitarlo, lo que nos llevará a descender a las profundidades mientras intentamos sobrevivir en la oscuridad, donde no solo nuestra respiración y palpitaciones nos acompañan. Agárrate bien los pantalones antes de adentrarte en el abismo y conocer bestias colosales en el ¿Sabías qué? De Subnautica. ¡Comencemos! La creación del juego Subnautica. En el año 2001, Charlie Cleveland junto a su grupo de desarrolladores crearon el mod gratuito para Half-Life Natural Selection y una secuela independiente que resultó ser un éxito, lo que les permitió conseguir inversores para fundar su propio estudio, Unknown Worlds Entertainment. Así que inspirándose en la mecánica de supervivencia de Minecraft en el año 2011, la filmografía del director James Cameron y la sensación aterradora y fascinante de explorar las profundidades del océano, ellos decidieron crear su primer juego completo, utilizando el motor gráfico Unity para conseguir mucho personal con experiencia, anunciando finalmente su proyecto como Subnautica en el año 2013, publicándose en versión de acceso anticipado en diciembre de 2014 hasta su versión final en el año 2018, siendo recibido con críticas muy positivas y vendiendo más de 5 millones de copias. El protagonista más silencioso y solitario. El apellido de nuestro personaje en Subnautica, Riley Robinson, parece haberse inspirado por Robinson Crusoe o la familia Robinson suiza, ambas novelas antiguas y muy reconocidas de náufragos marinos ficticios, aunque tal vez podría ser una referencia a la serie de ciencia ficción Lost in Space, donde la familia Robinson queda atrapada en un planeta alienígena. Por otro lado, los desarrolladores se han referido a Riley como un conserje que adora el fijador de cabello, otra forma de referirse a su profesión como jefe de mantenimiento de sistemas no esenciales y a su gran peinado, pero también como guiño al videojuego Planetfall, donde el protagonista es un soldado de bajo rango obligado a encargarse de la limpieza de la nave, pues ambos protagonistas son financieramente responsabilizados al final por todos los recursos utilizados para sobrevivir en planetas inhóspitos. Por esto se cree que Riley fue asesinado por Alterra, aunque aún no hay forma de poder confirmar esto. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme! Subnautica nació como un mod para Half-Life. En este juego submarino es posible encontrar el póster de Natural Selection 2 en naufragios ubicados en la meseta herbácea y que funcionan como objetos decorativos para tu base. Estos pertenecen a la carátula de la secuela del mod que el estudio Unknown Worlds desarrolló para Half-Life, un FPS multijugador por equipos, donde alienígenas llamados Kara, como la bacteria del lore de Subnautica, y Marines llamados Frontiersmen se enfrentan en combates, con mecánicas de estrategia en tiempo real. Además, en la Aurora también podremos encontrar este peluche llamado Gorge, que resulta ser de una criatura alienígena jugable dentro de ese mismo juego. Viaja a las estrellas en el fondo marino. Cuando nos encontramos en la plataforma de cuarentena alienígena, aproximadamente a la mitad de la aventura de Subnautica, y activamos uno de los bancos de datos verdes, nuestro PDA puede decir ocasionalmente la frase "la resistencia es fértil", lo que resulta ser una parodia de "la resistencia es inútil", una frase de la serie Star Trek que se usa como lema de los Borg. Además, poco después de decir esto, se comienza a reproducir música jazz. No me preguntes por qué. La masacre de Obraxis Prime en Subnautica. Cuando creamos el cuchillo de supervivencia, nuestro PDA nos informará que la creación de armas fue eliminada de los fabricadores de cápsulas salvavidas debido a la masacre de Obraxis Prime. Al no haber más información al respecto, los fans comenzaron a teorizar sobre un psicópata que fabricó armas en masa, causando un genocidio en alguna colonia humana en el universo o algún planeta que se intentó colonizar. Sin embargo, además de que esto funciona para justificar la falta de armas en el juego como una protesta de los desarrolladores por un mundo sin armas, Scott Obraxis McDonald resulta ser el nombre de uno de los animadores principales de Subnautica. A Donald Trump le gusta el fondo del océano. Existe un mensaje oculto en la canción Space Reef en el soundtrack oficial de Subnautica, pues si escuchamos muy atentamente, notaremos que hay un audio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo China, con un efecto que hace que se pierda con el fondo. Se desconoce el motivo de esto o si simplemente fue una broma incluida por el compositor Simon Kilinsky para hacer que todas sus canciones fueran aterradoras como el fondo marino y la política actual de nuestro planeta. I have to have my China. China, China, because China, China, China. Una colonia colmena alienígena.
Cuando visitamos la nave Aurora en la aventura de Subnautica, podremos encontrar este banco de datos que habla sobre Strider 6, un planeta controlado por la Corporación Alterra, donde se descubrió una forma de vida alienígena consciente que formaba parte de una mente colmena y que comenzó a ser investigada por biólogos y científicos durante más de 2 décadas. Su funcionamiento los hizo preguntarse si el universo era realmente un organismo inteligente gigante, lo que nos hacía simples componentes de un funcionamiento más grande. Esto parece haberse inspirado en un bioma eliminado del juego, que según estos artes conceptuales era una especie de organismo unicelular que conectaba múltiples tentáculos que el jugador tendría que evitar en la oscuridad. Por otro lado, este es el planeta donde trabajó Robin Ayow, la protagonista de la secuela Below Zero, y el nombre Strider 6 es una referencia a Cory Strider, el director de arte del juego, y quien creó estos hermosos fondos de pantalla de Subnautica. Unicornios de mar en Subnautica. La frase de nuestro PDA cuando creamos el rifle de Stasis, un audio dejado por el capitán de la Aurora y otro por Paul Torgal, mencionan a las criaturas Star Wall o ballenas estelares, lo que podría ser una sutil referencia al juego del mismo nombre, donde controlamos a narvales o unicornios de mar en batallas multijugador de hasta 4 jugadores, en distintos y característicos escenarios neón. Tan solo debes de perforar el corazón de tus enemigos con tu cuernito. ¡Ay, qué lindo! Si todos están muertos, serás el mejor jugador de Subnautica. Hay una muy escasa probabilidad que la computadora del vehículo Cyclops nos dé la bienvenida a bordo con la siguiente frase. Una curiosa broma de los desarrolladores, ya que obviamente somos el único capitán en todo el planeta luego de la muerte de todos los humanos en esta historia. Y la palabra squidding es un juego de palabras con kidding, pero con temática submarina. ¿Cómo sobrevivir a base de cucarachas en un planeta alienígena? Subnautica. Cuando construimos una cama de cultivo para la flora, nuestro PDA nos dirá una frase motivadora sobre un tal Craig McGill que sobrevivió 47 meses alimentándose con una ensalada saludable y cruda de cucarachas y sapos. Curiosamente, hay una ligera posibilidad de que sustituya ese nombre por el de Simon Kilensky, el diseñador de sonido del juego. ¿Subnautica tiene un universo compartido? Cuando llegamos a la plataforma de cuarentena en el juego, podremos ver 2 reliquias resguardadas por los arquitectos, un rifle alienígena y el dispositivo del juicio final. Curiosamente, ambos diseños fueron hechos originalmente como armas de Future Perfect, otro juego del estudio que permitía crear minijuegos multijugador, donde además hace su aparición la Corporación Alterra. Además, en el anterior juego Natural Selection 2 también aparece el logo de Alterra, lo que significa que todo esto es un universo compartido, o tal vez los desarrolladores solo reciclaron contenido. ¿Ambos? Ambos. 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 Queremos ambos. Titán, el sumergible en un videojuego. El vehículo más grande que podemos utilizar en Subnautica, llamado Cyclops, fue nombrado así en honor a los 2 submarinos creados por la empresa Ocean Gate para realizar expediciones submarinas a altas profundidades y que más tarde incluyeron a turistas civiles. Desgraciadamente reconoces el nombre de esta empresa debido a que en junio de 2023 su submarino Cyclops 2, renombrado como Titán, sufrió una implosión catastrófica durante una inmersión para explorar los restos del Titanic, matando a 5 personas a bordo, incluido al fundador y director de la empresa. El incidente se convirtió en noticia mundial por todo lo que esto representó. Referencias a youtubers en Subnautica. En los restos del LifePod 7 podremos encontrar un muñeco inusual, el cual está basado en el creador de contenido en inglés Markiplier, pues su saga de videos Let's Play contribuyeron en gran medida al éxito de Subnautica durante su periodo de acceso anticipado, de la misma forma en que lo hizo el canal Nips Gaming, por lo que en el juego recibimos un mensaje de radio donde el cuartel general de Alterra nos pide buscar los planos del cohete Neptuno en la Aurora. Curiosamente, podremos escuchar cómo Nips discute con AppsPro sobre un pedido de un sándwich de jamón. Esto fue grabado por el equipo que compone este canal. Por otro lado, antes del lanzamiento de la versión final del juego, se podía redimir un código que nos otorgaba un tanque séptico con un ojo, que resulta ser la mascota del youtuber Jacksepticeye. Y por último, con códigos podíamos obtener placas de diferentes creadores. Lamentablemente ya no es posible redimir códigos en las versiones actuales del juego, por lo que para obtener esto tendremos que recurrir a los preciados mods. El fan que nunca pudo ver Subnautica completo. El jugador CHBC Live era un usuario de la plataforma Bilibili, una página de videos china donde se dedicaba a subir gameplays de Subnautica en su acceso anticipado, traduciendo varias partes del juego que aún no se encontraban en su idioma. Desgraciadamente, el chico falleció en su lucha contra el cáncer gástrico antes de que el juego lanzara su versión final. Al descubrirlo, los desarrolladores agregaron en su honor el dispositivo de traducción, una reliquia en la instalación de contención primaria, que al ser escaneada nos indica que almacena datos lingüísticos de más de 1000 idiomas alienígenas de todo el
del universo, y su núcleo permite leer y traducir diferentes textos. Curiosamente, el análisis del escaneo muestra el término CHBSLife escrito muchas veces en los datos del dispositivo, y aunque nuestro PDA no puede entender el significado de esta palabra, nosotros sabemos que el legado de este pequeño durará para toda la eternidad. No te voy a olvidar, amigo. Subnautica es un juego familiar. En un inicio en el juego no se incluyeron armas como un voto por parte de los desarrolladores para un mundo sin violencia y que nosotros aprendamos a resolver nuestros problemas con soluciones pacíficas. Además, esperando mantener su clasificación de 10 años, los desarrolladores cambiaron el color de la sangre de las criaturas por diferentes colores y eliminaron esta broma que decía el vehículo C-Mod cuando entrábamos y salíamos múltiples veces. Buscando continuar siendo un juego para toda la familia. Además, ¿quién no quiere ver a un niño de 10 años cagarse encima con una de estas criaturas? Podemos evitar la destrucción de la nave de rescate. Durante la aventura de Subnautica, el jugador es contactado por la nave Sunbeam, que acude a rescatarnos tras citarnos en la isla montaña, donde la plataforma de cuarentena, un rayo precursor destruye la nave, eliminando cualquier intento de salir del planeta para evitar que la bacteria Kara se propague, a partir de lo cual deberemos de buscar cómo desactivarla. Curiosamente, si nos apresuramos lo suficiente al conocer los acontecimientos del juego, podremos desactivar la plataforma antes de la llegada de la Sunbeam, lo que desbloqueará un último mensaje de la nave, donde informan que al ser derribada la nave Aurora, dejó un campo de escombros imposible de atravesar, por lo que tras disculparse, ellos regresan a casa, enviando las coordenadas del planeta Alterra. Una gran curiosidad incluida por los desarrolladores para aquellos que decidan adelantarse a la progresión canónica de los hechos del juego. El planeta acuático de Subnautica existe. 4546b, el mundo donde se encuentra situado el juego, podría estar basado en el planeta real Gliss 1214b, unos 6 veces la masa de la Tierra que, a pesar de contar con una atmósfera de 120 a 282 grados centígrados y una atmósfera densa de 200 kilómetros de espesor llena de hielo, resulta ser el planeta conocido más probable en ser totalmente acuático. Solo Dios sabe qué podríamos encontrar allí dentro. ¡Me quedo en mi casa! ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Quedarme en mi casa! Mantén la calma y nada con los pececitos. Subnautica. Cuando exploramos los restos de la Aurora, podremos encontrar este cartel decorativo para tu base de un gatito junto a la frase mantén la calma, una frase parodia debido a lo desmoralizante de nuestra situación al estar completamente solos en este planeta hostil, pero también es una referencia al cartel motivacional mantén la calma y sigue adelante, que fue creado por el gobierno británico cuando inició la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de ser poco conocido y usado en su tiempo, fue redescubierto en los 2000 y convertido en un meme debido a su sentido cínico ante una situación tan abrumadora. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! Todo el mapa de Subnautica es un organismo vivo. El portarrecife Leviatán es una enorme criatura inofensiva con tentáculos que se transporta a lo largo de diferentes biomas y cuentan con un caparazón lleno de un mini ecosistema, con corales, bancos de peces y recursos en movimiento. Esto ocasionó la teoría entre los fans de que el cráter, el enorme volcán inactivo lleno de vida del planeta 4546b, donde se desarrollan los acontecimientos del juego, en realidad podría tratarse de un portarrecife colosalmente gigante, pues con las últimas actualizaciones, al llegar al borde del mapa podemos lanzarnos con el traje Prawn al fondo y descender rápidamente hasta 8000 metros de profundidad sin encontrar tierra, hasta que somos transportados de vuelta a una zona poco profunda, por lo que en realidad no se conoce el fondo real de este planeta. Las cápsulas de tiempo en Subnautica. Nuestro PDA nos permite tomar fotografías, lo que fue incluido para poder agregar imágenes a las cápsulas de tiempo, un componente de la nave de escape al final, donde los jugadores pueden incluir texto, 6 objetos y una captura para lanzarlos a lo largo del planeta, como una especie de mensaje que podía ser encontrado por otros jugadores en sus propias partidas, aunque para evitar arruinar el progreso natural del juego, algunos objetos están prohibidos. Dime, ¿tú encontraste la cápsula de Roax? No, es que yo no quiero tus porquerías, ¿no? Nada más para eso me invitas. ¿Reconoces la voz de tu PDA en este juego? A lo largo de la aventura de Subnautica recibiremos motivadores mensajes y de burla por parte de la PDA del protagonista, utilizando una voz femenina bastante peculiar. Los jugadores en Reddit notaron que dicha voz es muy parecida a la usada en el aeropuerto de Londres, Heathrow, pero esto no se ha podido confirmar ya que no hay una voz para la PDA en los créditos del juego. Tal vez simplemente utilizan IA para ello. ¿Tú qué crees? El traje Prawn de Subnautica viene de esta película, nuestro exotraje llamado Prawn, que podemos crear en el juego para explorar las partes más profundas del cráter. Tanto en nombre como diseño parece estar inspirado en las criaturas alienígenas Prawn y sus exotrajes de la película de 2009 Sector 9, pero a pesar de compartir muchos temas en común con la película, esto nunca ha sido confirmado por algún desarrollador.
Hermosos elementos eliminados de este juego submarino. En su etapa de acceso anticipado, Subnautica contaba con una herramienta llamada Terraformer, la cual permitía a los jugadores modificar el terreno de juego para crear puentes, túneles o cavar de la misma forma que en Minecraft. Sin embargo, esto terminó por causar muchos problemas de rendimiento, por lo que fue eliminada. De igual forma, existía una mecánica de clima, donde las dos lunas del planeta afectarían drásticamente el ambiente, causando lluvia, rayos, vientos e incluso tsunamis. Finalmente, cuando el juego comenzó a llamar mucho la atención de los usuarios, solicitaron la inclusión de un modo cooperativo. Desgraciadamente, los desarrolladores mencionaron que esto no era posible, por su limitado presupuesto, ya que tendrían que replantear toda la historia y las mecánicas para más jugadores. Aunque por el último tráiler visto de Subnautica 2, parece que finalmente el multijugador será una realidad. Nos vencerán. Nos vencerán juntos entonces. Listo gamers, hasta aquí llegamos con este gran video. Antes de irme te pido recuerdes algo muy importante. El océano es vasto y solitario, así como todas las cosas vinieron de él, algún día regresarán. Por otro lado, tengo que agradecer a todos los patrocinadores que aparecen en pantalla por permitir la creación de todo mi contenido. Sigue los primeros links en la descripción si quieres apoyarme. Después de esto toca hacer los videos restantes de Dead Island, para terminar con esa historia renovada. Sin más, yo soy Roax y nos vemos próximamente en una historia más en History Gamer. Maldita sea.